Rasputín es una figura enigmática cuya vida merece conocerse, porque es parte de la historia. Es también conocido con el apodo del monje loco, aunque no estaba demente y tampoco era monje. Sin lugar a dudas, es una de las figuras más misteriosas de la historia. Fue conocido por sus poderes sobrenaturales, sus curaciones y la influencia que tuvo sobre Nicolás Romanov, soberano del mayor imperio del planeta y el último zar de Rusia. Rasputín era un monje visionario, un profeta, un sanador, un brujo. No solo se ganó el favor de la familia real, sino que también buena parte de la aristocracia se rindió ante él. Sus éxitos al aliviar al heredero del trono ruso de los sufrimientos causados por la hemofilia le dieron un poder extraordinario, casi sobrenatural, sobre la madre del niño, la zarina Alejandra. Rasputín fascinaba porque era al mismo tiempo un monje místico y un pecador, que abrazaba la religión, pero llevaba a cabo curaciones milagrosas, que nadie podía explicar. Muchas preguntas surgen en torno a su personaje. ¿Es cierto que predijo su propia muerte, así también como la llegada del comunismo, la caída de la Iglesia en Rusia? ¿Era, como dice su leyenda, inmune al cianuro? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre el tamaño de su pene, que supuestamente se conserva en formol en el Museo Erótico de Rusia? ¿Quién fue realmente Rasputín? Vamos a descubrir las curiosidades y profecías más interesantes del célebre campesino Rasputín. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. En este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Hoy les traigo uno de los personajes más interesantes de la historia de Rusia, Rasputín. Grigori Isimovich Rasputín era su nombre. Nació en una aldea perdida en Siberia, en el 1869, en Prokhoskoe. No es fácil hablar de Rasputín, un apellido que significa disoluto en ruso, palabra contraria a la moral, ya que aún hoy se desconoce quién era en realidad Rasputín. Vivió sus primeros años en su aldea, Prokhoskoe, un lugar donde los inviernos son realmente fríos, un lugar que incluso hoy en día parece congelado en el tiempo. Fue el quinto de 9 hijos. Solo sobrevivieron 2, él y su hermana Feodosia. Según el censo de 1897, casi todo el pueblo era analfabeto. Rasputín era semianalfabeto. A duras penas podía escribir. No recibió ninguna educación académica, pero sabía algo de teología y leyó a los padres de la iglesia. Es probable que adquiriera esa mínima formación en 1897 en el monasterio. Desde pequeño se ganó el calificativo de niño raro. Tenía muchos tics. Era muy nervioso y siempre tenía que estar haciendo algo con sus manos. El joven Rasputín era considerado un extraño, pero dotado de dones misteriosos. Ya entonces era conocido por sus profecías y sus visiones. Lo poco que se sabe sobre su infancia fue transmitido por su hija María. Ella contó que cuando tenía 14 años, gritó: «El reino de Dios está con nosotros», y se fue a esconder al bosque, donde permaneció varias horas, regresando con una mirada luminosa y triste. Rasputín decía ver ángeles en sus sueños, y decía cosas sobre sus vecinos que jamás nadie podía saber. Al mismo tiempo, curaba a animales milagrosamente. Muchos creían que era un enviado de Dios. En Rusia, en aquella época, convivían las creencias cristianas con las paganas. Estaban mezcladas, en especial, en una región totalmente remota como era Siberia. Era común este tipo de personajes que eran tomados como santos. Se los veía deambular por los campos y por las aldeas,
a través de los siglos. Es costumbre en la religión ortodoxa la existencia de hombres piadosos, padres espirituales, a los que uno buscaba como guía para trascender en el camino a la salvación. La escasa o nula preparación de la gente común, con siglos de supersticiones, hacía que esta clase de sanadores prosperaran. Cuando Rasputín era un adolescente, siguió siendo un muchacho salvaje, como para convertirse en un hombre de provecho. Empezó a beber y lo detuvieron junto con otros por el robo de unos caballos. Finalmente la asamblea rural absolvió a Rasputín, aunque los demás fueron desterrados. Rasputín llevaba en su juventud la vida típica de un campesino siberiano, hasta que sufrió su conversión. Era un hombre muy alto, de hábil y elocuente poder oratorio, tenía una personalidad abrumadora, tenía un aspecto un tanto tosco, grosero a veces, era violento, tenía una mirada penetrante y era poseedor de un carisma profundo. Rasputín amaba y odiaba efusivamente. Contaban que cuando alguien le caía bien, lo abrazaba casi hasta asfixiarlo, y cuando a alguien no le caía bien, no hacía más que insultarlo. Era un actor soberbio y convincente. Se sabía poseedor de estas habilidades, y las usó inteligentemente en su provecho. En su época había rumores de que se había visto numerosas veces borracho en compañía de prostitutas. Sus relaciones con sus discípulos, sus visitas de alcoba, en su mayoría a mujeres de la alta sociedad rusa, también eran polémicas. Los expertos creen que sufría algún tipo de trastorno mental que le impedía concentrarse en una sola cosa. En el 1887 Rasputín contrajo matrimonio con Praskovia Dubrovina, con la que tuvo 5 hijos, aunque 2 de ellos murieron a una corta edad. Dmitri, Bárbara y María sobrevivieron. Se cree que Rasputín tuvo más hijos, pero estos fueron los que llevaron su apellido aparentemente. Rasputín un día dejó su aldea, a su esposa y a sus hijos, y pasó varios meses en un monasterio. Había acudido en busca de un guía espiritual, el hermano Makari, que era un joven ermitaño que mortificaba su carne con una cadena. Todos los hijos de Rasputín se quedaron viviendo con su madre en el pueblo, Prokoskoe, a 1150 kilómetros de Moscú, hasta el 1913, cuando la posición de Rasputín en la corte se hizo sólida. Decidió finalmente trasladarse a San Petersburgo y llevarse a sus hijas con él, para convertirlas en damas seculares y asegurar así su futuro. Colocó a sus hijas en escuelas preparatorias privadas, con los mejores profesores. Poco a poco empezó a introducirlas en su círculo, que era la familia real. Esto es más o menos como para aclararle qué fue lo que sucedió con los hijos de Rasputín. Todos tuvieron un destino bastante trágico. Poco después, Rasputín ingresó a una secta prohibida por la Iglesia Ortodoxa, llamada los Flagelantes, quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, la doctrina de los Christi sostenía que Jesús se reencarnaba cada tanto en un ser humano, pero lo interesante de esta secta era el rito, sus ceremonias grupales. Empezaban con azotes, flagelaciones y seguían con plegarias que se convertían en cantos colectivos, bailes giratorios, mientras el alcohol era consumido. Para llegar al éxtasis y al trance grupal, que eran pasos indispensables en el proceso espiritual de los Christi, todo se transformaba en una enorme y larguísima orgía, maratones sexuales, en las que todos estaban con todos. Había también sadomasoquismo, zoofilia y hasta necrofilia. Duraban horas las sesiones y terminaban con el agotamiento físico. Después de esto llegaba el último paso, el arrepentimiento profundo, del que supuestamente se salía purificado. Las fiestas y orgías eran constantes, y Rasputín se convirtió en un integrante tenaz. El ingreso en esta congregación lo marcó para siempre. Esto explicaría la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores,
y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó con una buena parte de la nobleza rusa y que su miembro era exageradamente desarrollado, rumor que se hizo famoso en todo el país. Este ser perverso era adicto al sexo. El pene de Rasputín hoy se expone conservado en formol en un museo erótico de Rusia. Se dice que al morir lo habrían seccionado en la autopsia y lo habrían puesto en un frasco con formol que llegó al museo a mediados de los 70. Aunque no hay pruebas de que ese pene de 30 centímetros de largo haya pertenecido a Rasputín, la mayoría lo cree, pero los más cautos sostienen que ni siquiera es un pene real. Se trataría de un pepino de mar, que son unos animales que viven en el fondo del mar. Estamos en una época en la cual estaba de moda la práctica del ocultismo, el espiritismo y otras técnicas esotéricas hasta en los salones más refinados de Europa y en las cortes. Con una sociedad totalmente puritana, un personaje como el padre Rasputín era un lobo suelto en un corral de ovejas. Rasputín era considerado atractivo por las mujeres. Este monje tosco, irreverente, grosero, salvaje, poco aseado, de facciones rígidas, ejercía una fuerte atracción. Era atribuido a la atracción magnética de sus ojos azules. Rasputín era bueno recitando sus enseñanzas, tomadas un poco de la Biblia y un poco de otros lados. Después de la secta, Rasputín llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un hombre iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, ya que supuestamente lo llevó a renunciar a beber y a comer carne. Cuando regresó a su casa, se había tornado un ferviente converso. A Rasputín se le atribuye la siguiente frase: como más grandes sean los pecados, más le satisface a Dios perdonarlos. Dicen que decía esta frase después de alguna de sus orgías. Rasputín volvió a su aldea y atendía los oficios divinos, rezaba con fervor y su fama llevó a que a su alrededor se formara un grupo de fieles que se reunían en la capilla bajo el establo de su casa para cantar y leer el Evangelio. En su lugar de origen pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante el rezo. Antes de establecerse en San Petersburgo y ganarse el corazón de la familia real, Rasputín fue un viajero errante en Rusia rural y países cercanos, y fue reuniendo así su fama de místico, que lo acompañó hasta su muerte. Impresionó a los religiosos de Kazán, que se hallaban al frente de una iglesia ritualista, burocratizada y sometida al zar, y que buscaba la autenticidad y la sencillez que parecía tener este campesino de fe ardiente, que trataba a los jerarcas ortodoxos con la misma familiaridad que a la gente de su aldea. Los entusiasmó hasta el punto de que lo recomendaron a los dirigentes de la iglesia de San Petersburgo, a donde llegó en tren durante la Pascua de 1903, a bordo de un vagón de primera clase. El célebre campesino nunca más volvería a los polvorientos caminos. Estos dones espirituales y el aval del Feofán abrieron a Rasputín los salones de la más alta aristocracia rusa, entre los que triunfaba el misticismo. Las hermanas duquesas Militsa y Anastasia de Montenegro, hijas del rey de este país y casadas con dos miembros de la familia Romanov, quedaron fascinadas con el campesino. Fueron ellas quienes en 1905 introdujeron a Rasputín en la familia real, que por aquel entonces vivía en un aislamiento imprescindible para la corte. Estas dos hermanas rompieron las reglas sin miedo y usaron su encanto e ingenio para encontrar su camino hacia la aristocracia europea. Alborotaron la corte imperial rusa en varios aspectos. A estas hermanas les decían los cuervos por sus narices. Se interesaron en el misticismo y el ocultismo, que tuvieron un gran impacto en sus vidas. En toda Europa, las aristócratas las miraban con cinismo, pero también con miedo. Fueron las únicas mujeres que no eran rusas
y se casaron con miembros de la familia Romanov. Rasputín era en sí una persona extravagante, de aspecto fornido, con un impresionante carisma, con un grado de acierto muy notable en sus predicciones. Era una mezcla de santo y amigo, muy convincente, pero en contrapartida, un ser con un alter ego muy libidinoso, rayando en lo maníaco, que buscaba solo el placer sexual entre las consortes del palacio. Nicolás Romanov y Alejandra estaban dispuestos a recibir todo tipo de ayuda posible, ya fuera humana o divina, en un mundo que les era hostil, al cual le escondían un terrible secreto. En 1904, después de alumbrar 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, la zarina dio a luz un varón, Alexei, el anciano heredero del trono. Pero la alegría por el nacimiento se esfumó rápidamente. El ombligo del pequeño sangró durante 2 días. Al cortar el cordón umbilical, fue el primer síntoma de hemofilia, una enfermedad hereditaria que transmiten las mujeres, y se caracteriza por abundantes hemorragias internas y externas. Alejandra, nacida en el Principado alemán de Hesse, era nieta de la reina Victoria, portadora de la hemofilia, una enfermedad que entonces no tenía cura. En aquella época la esperanza de vida de un hemofílico era de 14 años. Los dotes de sanador de Rasputín llegaron a sus oídos, a los oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que estaba desesperada y había visto muchos médicos y curanderos, y en el 1905 llamó a Rasputín a la corte para que ayudara a su hijo. Rasputín asombró a todos, curando temporalmente al hijo de zar con métodos que nadie podía explicar, mediante una especie de hipnosis. Pero varios historiadores aseguran que todo lo que hizo fue detenerlo con el uso de aspirina, y así reducir el sangrado. Esta hacía que la sangre fuese más líquida. Según la revista Times, se convirtió en médico personal y cautivó completamente a la zarina Alejandra. La zarina Alejandra era también una persona difícil de definir. Su comportamiento concuerda con una persona que padece un trastorno bipolar, rodeada por la muerte desde niña, ya que había perdido a su hermano mayor, que era hemofílico, por una hemorragia cerebral, y a su madre y a su hermana con la difteria. Se convirtió en una niña solitaria y encerrada en sí misma. Al ser portadora de hemofilia, esta enfermedad genética, sabía que iba a pasársela a su hijo varón. En cuanto al zar Nicolás II, Romanov, era un hombre tímido, con poca autoestima. No tenía una buena preparación para su cargo, era sumamente religioso, nunca pudo oponerse a las opiniones de su madre y después solo escuchaba las de su esposa. El zar bebía, fumaba y asistía a funciones espiritistas. Le gustaba cazar. Fue una buena persona, buen padre y buen esposo, pero para muchos nunca debió ser zar. La influencia de Rasputín era tan grande que se dice que todas las decisiones de zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín. Gracias a que curaba a Alexei, la zarina Alejandra confió ciegamente en él, ya que las pruebas de sanación sobre Alexei eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía Rasputín en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. En noviembre de 1905, Nicolás II escribió en su diario: «Hemos conocido un siervo de Dios». En una carta enviada a su esposo, la zarina Alejandra le recomendaba que se peinara con un pequeño peine que había usado Rasputín antes de tomar una resolución difícil. Alejandra solía anotar en una libreta todo lo que Rasputín decía. Para la zarina, las palabras de Rasputín venían directamente de la sabiduría infinita de Dios. A medida que la relación de Rasputín con los soberanos se fue estrechando, las montenegrinas quedaron al margen de las preferencias reales, lo que las llenó de rencor, hasta el punto de decir que Rasputín era un demonio. Estaban molestas
porque ahora Rasputín pasaba más tiempo con la zarina Alejandra. Eso fue lo que las distanció de la zarina Alejandra, que había encontrado una nueva amiga, Ana Virubova, que se instaló cerca del palacio y se convirtió en una devota ferviente de Rasputín. El sanador siberiano, la zarina y su amiga Ana formaron un triángulo que las circunstancias uniría cada vez más estrechamente para la perdición de la dinastía de los Romanov. En el ambiente popular, Rasputín era considerado un monje loco y su comportamiento era cada vez más desafiante. Comenzó a suscitar odios entre la nobleza y los ministros, que especulaban todo tipo de cosas acerca de él, sobre todo por la relación que tenía con la zarina, situación que los enemigos de la corona explotaron hasta la saciedad. La influencia de Rasputín agrietó fuertemente el prestigio de la monarquía ante la opinión pública. Desde el principio se podían oír bromas y chismes sobre Rasputín, aunque algunos representantes de alto rango del clero de San Petersburgo aceptaban a Rasputín como un profeta viviente. Otros con rabia lo calificaban como un hereje y un mentiroso. Llegaban historias y cuentos de su pueblo natal, en Siberia, como aquella que contaba que él celebraba matrimonios para la gente común a cambio de pasar la noche de bodas con la novia. En su departamento de San Petersburgo, donde vivía con su hija María, Rasputín era visitado por todos aquellos que buscaban una bendición, una curación o un favor de la zarina Alejandra. A Rasputín le gustaba predicar ciertas doctrinas teológicas, según la cual una persona tendría primero que familiarizarse con el pecado para que se la pueda tratar adecuadamente. Rasputín se opuso a la partición en la Primera Guerra Mundial. Insistió que sería ruinosa para el país, y en especial para el zar. Nicolás, presionado por el ala política de su gobierno, no lo escuchó. Al poco tiempo, el zar en persona partió hacia el frente de batalla. Él comandaría las tropas. Nada de esto resultó bien ni para Nicolás ni para Rusia. Se dijo de Rasputín, como de Nostradamus, que lanzó una serie de profecías que se cumplieron. Ese poder para ver el futuro estaba lejos de ser comprobado. Le dijo en el 1916 a la zarina Alejandra que antes de fin de año sufriría una muerte violenta. Rasputín diría la siguiente profecía: si soy asesinado por delincuentes comunes o por mis hermanos aldeanos rusos, tú, zar, no tengas miedo. Permanece en tu trono y gobierna. No temas por tus hijos, porque reinarán por otros 100 años. Pero si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre, y durante 25 años no podrán sacarse de la piel esta sangre. Ellos deberán abandonar Rusia. Los hermanos matarán a los hermanos. Supuestamente hablaba de la guerra civil bolcheviques contra el ejército blanco zarista. La profecía seguiría. Continúa así: zar de la tierra de Rusia, si tú oyes el tañido de las campanas que te anuncian que Rasputín ha sido asesinado, debes saber esto: si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, o sea, ninguno de tus hijos o de tus parientes, quedará vivo durante más de 2 años. Ellos serán asesinados por el pueblo ruso. Aún más, cada vez que abrazo al zar y a la madre y a las muchachas y al hijo progénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre mis manos estrechara cadáveres. Durante la Primera Guerra Mundial, los enemigos de Rasputín lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina, que era de ascendencia alemana, lo que contribuyó a la caída del régimen zarista en Rusia. Rasputín cada vez tenía más fama de ser un amante voraz
y tenía una especie de harén a su disposición en la corte rusa. Ya en la corte de los zares su actividad sexual, afirman, se incrementó hasta desarrollar lo que hoy llamaríamos una adicción. La impunidad, el poder, su presencia física, sus ojos azules, sus apetitos voraces, el mito sobre sus poderes hacían que tuviera un harén de mujeres, casi como un club de fans, que lo seguían en sus apariciones públicas y siempre estaban dispuestas a tener sexo con él. El sanador, el médico personal de la familia de Zar, el que curaba a través de la hipnosis, se había convertido en otra cosa. Era demasiado poderoso, demasiado influyente. Rusia parecía moverse a fuerza de sus opiniones y de sus supuestas iluminaciones. Como es lógico, muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que un místico pueblerino tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. Para salvar a la monarquía, el campesino debía morir. El príncipe Felip Yusapov fue uno de los hombres más ricos de Rusia, ampliamente conocido en su época por ser bisexual y trasvestirse, y por haberse casado con la sobrina de Zar, hija de su hermana. Pero no hubiese pasado la posteridad si no fuera por el asesinato que él supuestamente cometió, llevado por su patriotismo. En su diario, uno de los más grandes príncipes comentó que las verdaderas razones eran en realidad de tipo pasional. Según otras fuentes, la venganza fue la causa que dio origen al asesinato, ya que Rasputín habría intentado seducirlo. Yusapov refiere en sus memorias el esplendor perdido que conoció en 1909 Rasputín. Siempre lo tomó como a una persona repugnante y un charlatán, pero que cuando regresó a Rusia en 1913 se dio cuenta poco a poco de que su nefasta influencia llevaría a la destrucción del imperio. Lo cierto es que en ese entonces todo San Petersburgo era un enorme caldero que bullía de ideas conspirativas de diferentes ideologías, las cuales tenían un solo punto en común: su odio por Rasputín y por la zarina Alejandra. El príncipe Felip Yusapov, con la ayuda de varios nobles, de varios miembros de la nobleza rusa, entre ellos de la propia familia Romanov, organizó el asesinato. Investigaciones recientes indican que también estuvo implicado el servicio secreto británico. Lo llamaron al palacio del príncipe Yusapov, con la excusa de que su esposa Irina quería conocerlo. Rasputín sabía que Irina era realmente hermosa. Rasputín se presentó en el lugar y fue atendido y guiado hacia un sótano para esperar la llegada de la princesa, la cual ni siquiera estaba en Rusia. Lo invitaron con comida y vino, todo envenenado con cianuro. Pese a que los bollos tenían cianuro para matar a un elefante, a Rasputín no le causó ningún efecto. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusapov, que era escritor, le sirvió 2 vasos de vino llenos de cianuro, y lejos de sentirse mal, Rasputín agarró una guitarra y comenzó a cantar. El anfitrión y sus secuaces, todos acostumbrados a decidir y a tratar con millonarios, poderosos y gente de la nobleza, y a que sus designios se concretaran, se empezaron a impacientar. El hombre, en vez de agonizar, parecía ganar energía en cada bocado. Cada tanto volvía a preguntar por Irina. Le decían que todavía se estaba arreglando. Rasputín siguió comiendo y tomando, pero el cianuro no le hacía nada. En la sobremesa pidió una guitarra que había en una pared y comenzó a tocar canciones del folclore ruso, obligando a sus futuros asesinos a que lo acompañaran. Los asesinos empezaron a creer que los rumores y mitos alrededor de Rasputín eran ciertos. Ese hombre era inmortal. Nadie podía resistir tanto cianuro. El príncipe salió nervioso de la sala, pensando que Rasputín era inmortal. ¿Qué pasó con el cianuro? Posiblemente estaba en mal estado, o el azúcar de los bollos y el vino disminuyó su efecto. Otras versiones dicen que Rasputín llevaba un antídoto, o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años.
todo esto era poco creíble. Otro de los nobles que estaban ahí convenció al príncipe para que le disparara por la espalda, y el príncipe así lo hizo. Le disparó varias veces. Supuestamente una de las balas fue a su corazón. Cuando se acercó a comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él y lo maldijo. Pero otro de los nobles lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía, sino que huyó. Rasputín salió al patio y un disparo lo alcanzó en el hombro, motivo por el cual al fin cayó al suelo, donde lo remataron de un tiro en la cabeza. No estaban seguros de que Rasputín estuviera muerto, así que lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. El 30 de diciembre de 1916, hace más de 100 años, moría Rasputín. En el calendario ruso fue el 16 de diciembre, cuando una de las personas más místicas termina convirtiéndose en leyenda. La autopsia que realizaron sobre su cuerpo concluyó que no había muerto por el cianuro, tampoco por las balas. Había muerto ahogado en el río, el 30 de diciembre de 1916. La muerte de Rasputín unió todavía más a Zar y su esposa. Alejandra, la zarina, se aferraba a la túnica de satén azul manchada de sangre que lucía Rasputín la noche que fue asesinado. La conservaba con gran fe como una reliquia o una fuerza protectora de la cual dependía el destino de la monarquía. Hubo algunos que se entristecieron. Una dama de la alta sociedad se sorprendió al ver que sus pacientes del hospital militar no estaban contentos con las noticias del asesinato. Cuando insistió en lo que sucedió, un soldado dijo: si un campesino llegó hasta el zar, los nobles lo mataron. Ese fue el sentir de millones de campesinos rusos. Para ellos Rasputín era un mártir, no un charlatán y malvado, no un demonio. Rasputín fue enterrado junto al palacio, pero unos pocos años después lo desenterraron y lo quemaron. Sus cenizas fueron arrojadas al bosque. Al final se cumplió la profecía de Rasputín, y la familia Romanov fue asesinada por revolucionarios rusos el 17 de julio de 1918, 2 años después del asesinato de Rasputín. El zar Nicolás II, su esposa, sus 4 hijas, su hijo, todos los Romanov fueron fusilados. Es de acá que nace la leyenda de Anastasia, una pequeña que logró sobrevivir. Rasputín fue el hombre con más influencia en los últimos tiempos de la dinastía Romanov. Era maligno, sanador, estafador, espía, clarividente. Los mitos sexuales alrededor de su figura, las predicciones que para muchos se cumplieron, su aterrador final, su resistencia a morir, hicieron que este personaje tomara fuerza en la historia de la monarquía rusa. La historia de Rasputín, la verdad que es sorprendente, cómo este hombre no moría, le daban cianuro, le dispararon, le hicieron de todo, hasta que murió ahogado. La verdad que es una historia realmente fascinante. De acá nace la leyenda de Anastasia, muy famosa y conocida. Voy a estar trayéndola próximamente, la historia de Anastasia, que también es muy interesante. Todo lo de la familia Romanov es impresionante. Cómo los fusilaron a todos justo 2 años después, igual que lo había dicho Rasputín. Esto es muy sorprendente, puede ser casualidad, puede ser realidad o no. La verdad que es muy sorprendente que su profecía se cumplió. La familia Romanov fue toda acribillada durante la revolución bolchevique. Me di cuenta que no lo tenía en mi canal y tenía que traer sí o sí a Rasputín porque es una figura que a mí me encanta de la historia de Rusia. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Estoy teniendo un montón de problemas con el micrófono, es bastante viejo, es de la época de cuando hacía radio, yo soy una señora mayor ya. Tiene como 10 años o más este micrófono,
Así que discúlpenme si se escucha un poco metálico, un poco extraño el audio. Voy a estar tratando de hacer todo lo posible por próximamente tener una mejor calidad de sonido y una mejor calidad de imagen. Grabo generalmente con el celular o con una camarita digital de las de antes. No tengo una gran producción, pero bueno, esto es un canal cultural. Acá leemos cuentos, les hablo sobre libros, les traigo leyendas, les hablo sobre personajes históricos y lamentablemente es lo que tengo por ahora. Estamos a nada de llegar a la meta de los 1000 suscriptores, así que haceme el aguante, suscríbete, déjame un comentario, compartilo con tus amigos si te gustó. Así crecemos en esta comunidad de criaturas de la noche amantes de la literatura de terror, de las leyendas y de la historia. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.